¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. A todos los que nos están escuchando, decimos con amor, escuchemos al presidente, no engañemos al presidente, no necesitamos falsificar, como diría Carlos Mar, vislumbrar la realidad como un espejismo. La realidad existe y hay que desnudarla, enfrentarla sin temor, sin angustia, sin mentiras. Y aquí está la carta del Papa actual, cuando era el de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, era su secretario, y nos decía a todos los cristianos católicos, en todo caso, que el Evangelio debe despertar hoy ante la teología de la liberación, porque la aspiración de los pueblos a una liberación constituye uno de los principales signos de los tiempos, que la Iglesia, y todos son los bautizados por el agua y el Espíritu somos Iglesia, sino también todos los sacerdotes, todos los laicos, no solamente cardenales. La Iglesia debe discernir, interpretar a la luz del Evangelio, hoy, aquí y ahora. Eso suena a comunismo. Eso suena a comunismo, suena al nuevo socialismo. Nos estamos esperando, ¿verdad? ¿Qué opina, Padre Rojas, de esta vida así cristiana, socialista? ¿Qué opina el Padre Rojas, por favor, Padre, del socialismo y el cristianismo? Écheme la bendición, Padre. Además, que Dios los siga bendiciendo y nos bendiga a todo el pueblo. Siempre he partido de la premisa en mi tesis de doctorado de la Universidad de Montreal, que entre marxismo y socialismo y cristianismo no hay contradicción. Creo que el cristianismo más puro en su esencia, en los primeros siglos, incluso la primera expresión de iglesia, fue eminentemente lo que nos estamos planteando hoy llamado socialismo. Dice la Sagrada Escritura que todos los
cristianos colocaban a los pies de los apóstoles todo lo que tenían y lo repartían de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus posibilidades. Creo que este proceso, evidentemente lleno de amor, no de resentimiento, no somos resentidos sociales, sino que damos amor para que el que no tenga, tenga, al excluido eterno por siglos, que usted y el pueblo nuestro lo ha reconquistado para que seamos la base de sustentación de un verdadero proceso de transformación radical. El Cristo que te elige y tú te consagraste allá en el Calvario para muchas veces, no en confesión, sino en el diálogo profundo que tuvimos, de alegría, de búsqueda ante tu inquietud. Te sentiste cuando te iba a desgastar y 1000 veces desgastar y morir por este pueblo hasta que consiguiera nuestra libertad. Y las estamos consiguiendo junto a ti y junto con el pueblo, como dice la historia política de Fidel Castro. La base política la hace el pueblo, la revolución la hace el pueblo, pero el conductor elige y ser, copiándote a ti, irreverente en el diálogo, pero unidad. Usted tiene un sueño y el sueño lo estamos haciendo con todos nosotros una realidad aquí y ahora, como se dice. Yadechak decía, aquí y ahora, en esta circunstancia. Que el Señor lo siga adelantando, impulsando por los caminos que no conocemos y que verdaderamente el Espíritu, su Padre, te invite y te alegre y que ilumine con toda su grandeza para que nos conduzca incluso hasta la muerte, pero estaremos de rodillas frente a Dios para que el Señor te bendiga con toda clase de bendiciones y que yo lo hago en su nombre, en nombre del Padre y del Hijo, y te consagro en el Espíritu Santo para que siempre caminemos juntos y siempre en la lealtad, en el amor, en la ternura y en la esperanza, porque la revolución es amor, no odio, no resentimiento, sino grandeza. Preferimos y anteponemos el bien del otro por nuestro propio bien. Amén. Amén. Dios te bendiga. Con gracias. Y te quiero mucho. Gracias, Padre. Está perfecto. Te quiero, Padre. Como la muerte anda en secreto y no se sabe que mañana yo voy a hacer mi testamento, a repartir lo que me falta, pues lo que tuve ya está hecho, ya está abrigado, ya está en casa. Yo voy a hacer mi testamento para cerrar cuentas soñadas. Le debo una canción a la sonrisa de manantial, esa que salta. Le debo una canción a toda prisa, para que quede que estuvo cerca, agazapada. Le debo una canción a lo que supe, y no pudo ser más que silencio. Le debo una canción, una que ocupe la cantidad de mortas amor de un juramento. Le debo una canción a los pecados que no gasté, los que no pude. Le debo una canción, no como hermano, solo de sal que el dictador también alude. Le debo una canción a la mentira pequeña, frágil, así salva. Le debo una canción endurecida
canción al oportuno mutilador de cuanta ala. Le debo una canción de tono oscuro que lo encadene a vagar su eterna madrugada. Le debo una canción a las fronteras humanas, no las del misterio. Le debo una canción tan poco nueva como la voz más elemental de los colegios. Le debo una canción a una bala, a un proyectil que debió esperarme en una selva. Le debo una canción desesperada por no poder llegar a verla. Le debo una canción al compañero de riesgos, al de la victoria. Le debo una canción de canto nuevo, una bandera común que huele con la historia. Le debo una canción, una a la muerte, una a la muerte voraz que se comerá tanto. Le debo una canción en que hunda el diente y luego esparza con la explosión fuegos del canto. Le debo una canción a lo imposible, a la mujer, a la estrella, al sueño que nos lanzan. Le debo una canción indescriptible, como una vela inflamada en vientos de esperanza. Se escucha a lo lejos los vapores de San Juan, que le dicen al negro que esclavo fue, pero que yo sepa no hay una canción que le diga a Venezuela que libre es, porque no es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla, al programa que no se ve. Este programa no lo ve nadie, no tiene rating. Bienvenido. Bueno, comencé me enteré, el mismo día que murió, en la noche, me enteré de la muerte del Padre Rojas. El Padre Rojas invariablemente llamaba después del programa. Y conversábamos a quienes estaban aquí, muchas veces se los pasé a María Alejandra, se los pasaba a Olga, con quien estaba siempre se lo pasaba. El Padre Rojas es ejemplo de esos curas, de esos curitas de barrio, que siempre estaban pendientes de su pueblo. Murió con las botas puestas,
porque se paraba todos los días a hacer su trabajo. Era coordinador, creo, de las escuelas bolivarianas en el estado Lara. Pero antes de nada era un predicador del Cristo real, del Cristo de la teología de la liberación. Yo quería hacerle este homenaje, yo incluso al camarada que me avisó le pedí, por favor, porque ya se hablaba de cremarlo el día siguiente. Le pedí por favor que le hiciera llegar a sus familiares y a todos los curas que me veían, que se reunían entre ellos. Él siempre me decía que se reunían en un sitio para ver la hojilla. Yo de verdad, estas son pérdidas dolorosísimas, pero como dijo María Gabriela cuando habló el día de que le estaban haciendo homenaje al comandante Chávez, que decía vuela alto. El padre Rojas debe estar allá, otra vez bendiciendo al comandante Chávez, juntos, hablando y cuidándonos desde allá. Yo una vez incluso le decía bromeando, porque yo lo conozco a él desde hace bastante tiempo, esa parte donde estaba en la Villa era del año 2007. Y yo siempre le decía en broma, le dice, yo creo que con el único cura que me había confesado hace contigo. Y es verdad. Era con el único con el que yo tenía una conversación franca sobre el cristianismo, sobre el socialismo. El comandante Chávez y el padre Rojas le hacen uno regresar a la lectura de la nueva teología de liberación. Hoy, en manos de Leonardo Boff, Frei Beto, la famosa oración de Helder Cámara, como decía Ernesto Cardenal, y eso es lo que, como Frei Beto dice, que soy un eterno optimista, Ernesto Cardenal decía siempre yo todavía sigo creyendo en la utopía. Entonces, yo no diría paz a sus restos, yo creo que él voló alto, como las águilas, voló allá arriba, siempre, un hombre muy cercano al comandante Chávez. Cuando él habla del Calvario, fue cuando la enmienda, si no me equivoco, que el presidente se va hasta el Calvario, se fue solo en la noche, se fue nada más que con algunas personas, y a quien llamó para hablarle de su tribulación fue al padre Rojas. Incluso el padre Rojas le habla de una profecía. Dice que cuando él la repitió mucho, el comandante la repetía mucho, que es me consumiré gustosamente con la revolución. Y así pasó. Así pasó. Igual como el padre Rojas también se consumió gustosamente por la revolución. Yo creo que le debemos un enorme homenaje al padre Rojas. Porque su lucha no es de ahora, su lucha no es cuando conoció al comandante Chávez. Su lucha es de bastante antes. Era él, Freite, estuvieron cercanos a los grupos guerrilleros los años 60, 70. Siempre estuvieron allí. Igual que como Camilo Torres Restrepo, pensaban que la revolución se podía hacer por vía armada en su momento. Y luego él entendió, igual que el comandante Chávez, que se podía hacer por la vía pacífica. Mucho más larga y tortuosa, de paso. Así que él fue, si bien es cierto, de una muerte dolorosa, el padre Rojas significó muchísimo para mí, mucho. Recordé justo en el momento en que supe de su muerte, recordé a Carlos Escarrá, camarada y amigo, no tiene conocido, pero hay gente así, contadita con los dedos, que uno las considera amigos. Carlos Escarrá era uno, el padre Rojas era otro. Eran amigos. Repito, siempre llamaba después del programa para darle a uno sus bendiciones y recomendaciones. Fue una dolorosa pérdida, pero estoy seguro que estará allá arriba con el comandante Chávez. Como yo siempre disparo esa herejía que el padre Rojas se reía, de que Dios es chavista, ahora tenemos uno más allá cuidándonos. A Otaiza, a Sierra, a todos los que han muerto en esta revolución, están allá arriba cuidándonos.
¿Cómo estás tú? Hoy traje a María Alejandra Díaz. De paso, antes de entrar a los otros temas, yo voy a ponerte un video ahorita de Frei Beto. Recordé a Frei Beto y es bueno que nosotros arranquemos por Frei Beto. ¿Tu opinión? No, bueno, yo estaba en el programa de Diosdado cuando nos pasaron la noticia y bueno, inmediatamente se la traté de pasársela para que ella dijo, nos sorprendió a todos en medio del programa. Sí. Casi finalizando. Sí, sí, el padre Rojas, bueno, un ejemplo. Son de esos hombres que no se los puedes reducir. Porque en la encrucijada de su vida, ellos se casan con los principios, con la ética, con la moral, con los sueños de un pueblo. Y el padre Rojas, bueno, es un irreductible. Y profundamente chavista. Absolutamente. Creía absolutamente en Chávez. Absolutamente. Tenía una fe absoluta. Y igualito cuando él... Decía que Chávez estaba predestinado. Sí. Y no solamente eso, él cuando se quejaba de algo iba y se lo decía a Chávez. Sí, con toda la crítica dura, fuerte, y el comandante Chávez lo escuchaba. Sí, el comandante Chávez lo respetaba, lo escuchaba. Sobre todo me conmovió mucho cuando le dice, tú sabes que te quiero. Sí. Cuando el presidente Chávez se hinca y él le pone las manos así en la cabeza del presidente Chávez, y cuando se levanta le pone la mano en el pecho y le dice, tú sabes que te quiero. Sí. Yo digo que grande Chávez, que despertó incluso amores en los hombres. Sí, no, sí. En las mujeres. Yo soy una amante irreductible de Chávez, irreductible, como lo es mi madre, como lo es mi padre, o sea, en nuestra familia Chávez desató, y en la familia de Venezuela. Cuando hablo de nuestra, hablo de Venezuela. Bueno, y el padre Rojas es de esos hombres que no se redujo frente a nada, y ayudó al presidente Chávez, lo orientó. Yo me imagino, porque no estaba tan cerca, pero me imagino las tribulaciones del presidente Chávez cuando se sabía que estaba enfermo. Y tenía que seguir luchando porque esa era su tarea, pues él se impuso esa tarea y se consumió. Y se consumió en pos de un sueño. Por eso nosotros tenemos el deber de no fallarle a Chávez. Jamás. Por eso es que aquí, hoy, más que nunca, toma valor. No, y hoy que se están cumpliendo 6 años del golpe de timón. De golpe de timón, sí, aquí nadie se rinde. Aquí nadie se rinde. Aquí no se rinde nadie, como decía Chávez. Y como decía, además, el padre Rojas, que bueno, que yo creo también que está acompañando al presidente allá arriba. Vamos a ver a Frei Beto. Yo quiero que escuchemos. Pues yo estaba leyendo una entrevista, la leí, una entrevista que le hacen a Frei Beto. Y luego la encontré en video, pero de todos modos hay unas cosas que yo no sabía. Para que tú veas cuando se estudia profundamente, no solamente el hecho de la pertinencia entre Carlos Marx y el cristianismo, sino cómo el capitalismo, cómo el imperialismo y cómo las fuerzas oscuras trataron de manipular una frase de Marx que yo no sabía que tenía otra connotación, incluso de un libro de Engels que trata sobre el cristianismo primitivo. Y dice Frei Beto que incluso cuando estuvo en Cuba, él habló de ese libro de Engels, que hablando del cristianismo primitivo, dice que fue el primer experimento socialista. Y Frei Beto dice que le extrañó que en Cuba no hubiesen leído ese libro de Engels. En Cuba. Imagínate a nivel mundial. No, bueno. O sea, hablando sobre el primer experimento socialista o comunitario que fue el cristianismo primitivo, ¿no? Claro, porque eso tiene mucho que ver. Sí. Entonces vamos a ver a Frei Beto. Por favor, y presten la atención. Rueda. En muchos países, efectivamente, la Iglesia Católica, bajo el pretexto de no meterse en política, está calladita.
De qualquer maneira, o papel da igreja é defender os mais pobres, os injustiçados, as vítimas. Eu diria que todos os obispos e curas e laicos na igreja têm que seguir o exemplo do Papa Francisco, que habla duramente em favor de los refugiados, contra a violência do terrorismo e, sobretudo, em defesa dos direitos de los mais pobres. E por isso o Papa Francisco cria tanto incômodo em las capas poderosas do mundo. Então, a igreja, como Jesus, tem o dever de denunciar as injustiças e anunciar esperança. O que a igreja não pode é imaginar que tem que ser neutra. Não existe posição neutra. Muitas vezes o silêncio é cumplicidade. Então, um cristiano que siga a Jesus tem que ser uma pessoa sempre com muito hambre e sede de justiça. Isto é uma bem-aventurança. Não pode de nenhuma maneira estar callado, estar cúmplice e com medo de meter-se nas coisas, porque não se trata da igreja assumir o papel, o rol do Estado. Se trata da igreja ser a voz de aqueles que não têm voz e criar condições para que eles tenham também vez, ou seja, que possam ser protagonistas na sociedade. Bueno, Monsenhor Helder Câmara, que é muito conhecido, dizia: quando hablo de los pobres, todos me chamam de cristiano. Quando hablo de las causas de la pobreza, me acusam de comunista. É este o problema. Há gente privilegiada, egoísta, que quer uma igreja que vá como um hospital cuidar de las heridas provocadas por la opressão, mas não quer uma igreja que aponte e denuncie as causas da opressão. E claro, aí a gente que é opressora chama a nós outros de comunista, terrorista, marxista e não sei que outro isto, não importa. Toda pessoa que assuma um compromisso de lutar por la justiça vai ser vítima de acusações e violência de aqueles que são promotores de la injustiça. Os causadores de la injustiça sempre vão acusar a nós outros de todo tipo de coisa. Mira, mataram a Jesus. Jesus não morreu em uma cama de hepatite ou um desastre de camelo na esquina de Jerusalém. Quando me perguntam por que você se mete em política, claro, eu sou discípulo de um prisioneiro político. Porque como Jesus morreu, foi preso, torturado, levado a juízo de 2 poderes políticos, 2 poderes, e condenado a la pena de morte de los romanos, que era a cruz. E agora a Oxfam, a ONG britânica, ha apontado uma coisa escandalosa: 8 pessoas, 8, e dá os nomes, e a maioria são estadunidenses, têm a mesma renda que 3,6 mil milhões de pessoas, que são a metade da humanidade. E como podemos dizer que esse é o mundo que Deus quer? Esse é um mundo de justiça? De nenhuma maneira. Ou seja, a desigualdade em um mundo é brutal. E Deus não ha criado a nadie para viver em miséria, em hambre, em exclusão. Todos hemos nascido para uma vida digna e feliz. Nerón puso fogo em Roma. Hitler puso fogo em Europa. E tenho temor que Trump vai poner fogo no mundo. Vai depender muito de como vai reaccionar este louco que está agora na presidência dos Estados Unidos. Não sabemos que direção vai tomar. Então, eu diria, a América Latina tem muito futuro. Eu tenho um princípio, Julio. Há que guardar o pessimismo para dias melhores. Ou seja, hemos passado um grande ciclo de ditaduras militares. Terminou. Depois chegaram os governos messiânicos neoliberais. Collor em Brasil, Menem em Argentina, Fujimori em Peru, Caldeira em Venezuela, Garcia Mesa em Bolívia. Um fracasso rotundo. Tanto que o povo
em esta democracia controlada por el poder econômico, empezó a votar em representantes de los movimientos sociales. Y ahí llegaron los gobiernos progresistas de América Latina. Han mejorado mucho la vida del pueblo. Hay equívocos, mas el balance general é que se ha reduzido los dados de la ONU, de la CEPAL y todo, se ha reduzido la desigualdad social, la mortalidad de los niños, el problema de la salud. O sea, hubo logros muy importantes. Claro, hubo equívocos e sigue corrupção, não fazer reformas estruturais, muitas vezes fazer mais inversão para que a gente tenha acesso a los bens personales e não a los bens sociais, como educação, saúde, saneamento, transporte público e todo. Há seus equívocos, suas contradições. Mas, de qualquer maneira, agora, a gente que tem interesse que os pobres sigam pobres, a gente que não quer compartilhar sua riqueza, essa gente é que trata agora de produzir golpes parlamentares como houve em Honduras, em Paraguai e agora em Brasil. Essa gente é que trata de organizar-se com a CIA para sabotar os governos, como se hace agora em Venezuela, que se esconde os bens de primeira necessidade para acusar o governo de não ser bom administrador, como fizeram para a derrubada de Allende em Chile. Ou seja, não somos tontos. Então, a gente tem que reaccionar. Eu estou convencido que o socialismo é o nome político do amor. Mira, eu sou religioso, eu vivo em um convento em São Paulo. Eu vivo em uma micro-sociedade socialista, porque tenho que compartilhar todos os bens. Eu não posso ter em minha habitação um televisor. Há um televisor para a comunidade. E eu não posso agarrar esse televisor e levar à minha habitação. Eu tenho que compartilhar as coisas que tenho, é o dinheiro que ganho com meus livros, meu trabalho, e vivo sencillamente como os meus irmãos dominicos aí. Então, eu não entendo como um religioso pode ser antissocialista. Agora, na cabeça de muita gente, quando habla de socialismo, está a União Soviética, a China e todo. Mira, a Igreja ha cometido pecados muito graves, como a Inquisição, como apoio à ditadura de Pinochet, à ditadura de Franco em Espanha, à ditadura de Salazar em Portugal. A Igreja tem graves pecados que tem que pedir perdão, e nem por isso nós outros derramos de ser cristianos e derramos de estar na Igreja. Então, o mesmo passa com o socialismo. O socialismo em si é uma inspiração que vem de la fuente cristiana. Nunca em nenhum país o mercado ha regulado as coisas para quitar a desigualdade social. Ao contrário, sempre ha profundizado. Então, é necessário a intervenção, sim, do Estado para que a gente tenha uma vida mais justa, com mais liberdade, com mais direitos. Agora, eu não creio que o capitalismo, que tem como valor número 1 a competitividade, eu sou cristiano, e o valor número 1 do cristianismo é a solidariedade. É exatamente ao revés disso. Que aí tem futuro, não tem futuro. Então temos que criar uma sociedade pós-capitalista. Para mim não importa se vai chamar socialismo, bem viver, comunitarismo, para mim não importa o nome. O que estou seguro é que não há salida para a humanidade se a humanidade não comparte os bens da terra e os frutos do trabalho humano. Ou seja, não comparte a riqueza. A corrupção é uma coisa que impesa com cada um de nós outros quando vai a um supermercado e a muchacha que trabalha aí na caja se equivoca e ao invés de devolver-te um trueco de $5, le devolve $10. E você sai feliz porque, mira, a muchacha se equivocou e eu estou levando mais $5 que não me pertencia. Aí impesa a corrupção. Sabe, porque esse que ladrão
que se cree muy experto, no sabe que esta muchacha va a ser sancionada, quizá va a perder su empleo por estos $5 que él le robó. Entonces, no, es muy fácil hablar de los ladrones pobres cuando hay ladrones muy ricos que quieren hacer un arreglo para la construcción de un edificio y en nombre del gobierno le dice, bueno, yo voy a arreglar las cosas para que el gobierno financie su proyecto de este edificio, si usted me dé $500.000, y por ahí va. Isso é quitar el pan de la boca del pobre, porque el gobierno necesita de nuestros impuestos para garantizar derechos sociales. Y si uno pone en su bolsillo la plata del poder público, está quitando de la boca de los pobres el pan. Isso é um supremo pecado, um supremo crime. Entrevista que le hacen a Frei Beto, María Alejandra, en latinta.com en Argentina. Dice, ¿cómo analiza la relación entre fe y política? Y él responde, pienso que la gente que pretenda desvincular cualquiera de las dos está equivocada. La gente que piensa así debería leer Fidel y la religión. Él sacó un libro que nada más una de las tiradas fue de 1 millón de ejemplares. Se vendió todo. Que es una entrevista que le hizo al comandante en 1985. Y él dice que hay un obispo cubano que dijo, este libro quita el prejuicio de los comunistas y el miedo de los cristianos. Dice, la izquierda en América Latina, y aquí cosas que yo aprendí nuevas, yo no lo sabía. La izquierda en América Latina y el mundo cometió el grave error de hacer una lectura no dialéctica de la frase de Marx, la religión es el opio del pueblo. Porque la misma frase enseguida dice que la religión es el grito de los oprimidos, el corazón de un mundo sin corazón. Y él dice, Marx escribe algo que tiene carácter dialéctico, pero la gente solo ha leído una parte y con eso han perdido muchas posibilidades de trabajo popular, sobre todo en América Latina, donde la gente es muy religiosa. Dice, la religión es como la política, dice, ¿sirve para oprimir o sirve para liberar? Usted no puede tener prejuicio a una manifestación sociológica como la política, la religión, la institución familiar. Hay que analizar en qué medida sirve o no sirve a la opresión y al enemigo, sobre todo cuando esto se constituye en un valor ontológico para el pueblo, como pasa en América Latina. Pregúntenle a un campesino colombiano, brasilero, argentino, cómo mira el mundo y la vida. La respuesta seguramente va a ser en categorías religiosas. Es decir, en América Latina, la puerta de la razón es el corazón y la llave del corazón es la fe. Dice, la gente tiene fe y se mueve por la fe. La teología de la liberación procura rescatar el aspecto liberador de la fe a ejemplo de Jesús. Mucha gente me ha preguntado, ve por lo que él mismo declara ahí, ¿por qué te metes en política? Y él dice, porque soy un discípulo de un prisionero político. Dice, que yo sepa, Jesús no murió de hepatitis en la cama ni por haberse caído de un camello en una esquina de Jerusalén. Jesús fue preso, juzgado y torturado por dos poderes políticos, el judío y el romano, y condenado a la pena de muerte de los romanos en la época que era la cruz. Ahora, si Jesús era un hombre tan espiritual, ve bien que nos está diciendo Frei Beto, que es un fraile dominico. Sí. Dice, si Jesús era un hombre tan espiritual, tan bueno y santo, ¿por qué lo mataron de esa manera? Porque hizo una predicación política, hablaba del reino de Dios dentro del reino del César. Hable usted del socialismo en la sociedad capitalista, es lo mismo. Hablar de otro reino dentro del reino del César es como hoy hablar de otro mundo posible. La gente de derecha nos mira como comunistas, terroristas, en fin, esa es la cosa. Y más adelante, le pregunta, ¿qué es en la actualidad la relación entre cristianismo y revolución? El tema de la relación entre cristianismo y revolución está resuelto. Dice, la última vez que trabajó este tema fue en la revolución sandinista y creo
creo que con la entrevista de Fidel fue la consolidación de que no hay incompatibilidad entre cristianismo y revolución, porque el cristianismo en su origen es una propuesta de un nuevo proyecto civilizatorio. Esta es la razón por la que asesinaron a Jesús. Él no vino a fundar una iglesia ni una religión, sino un nuevo modelo de sociedad basado en dos principios: el amor en las relaciones personales y compartir los bienes en las relaciones sociales. La solidaridad. Dice, el socialismo es el nombre político del amor, porque se trata de compartir los bienes de la tierra y los frutos del trabajo humano con toda la sociedad para crear una sola familia donde tengan los mismos derechos y oportunidades. Más adelante, él dice, la tradición comunista puso debajo de la alfombra un librito de Engels que se llama Cristianismo Primitivo. Allí plantea que los primeros cristianos fueron los primeros revolucionarios y los pone como ejemplo para el movimiento comunista. Uno puede advertir entonces que ya en la cabeza de Engels no había esa contradicción. Dice, asimismo, cuando Lenin fue consultado sobre la gente que en el partido era creyente, dijo, bueno, lo que importa es que sean revolucionarios. Dice, yo me sorprendo que en Cuba muchos comunistas no sepan que este libro existe. Sin embargo, los comunistas brasileros del partido de Prestés cometieron el equívoco de implementar un formulario de inscripción al partido donde el obrero debía declararse ateo. Es una tontería. Claro. Uno puede ser revolucionario como Camilo, y tantos otros, habla de Camilo Torres, y tener su fe cristiana, incluso ser revolucionario como consecuencia de su fe. No, y como el Padre Rojas. Como el Padre Rojas. Chávez era un profundo creyente en el cristianismo. De hecho, Chávez, en más de una oportunidad, incluso la iglesia... ¿Cuánto no lo criticaron por decir la iglesia venezolana, que Cristo era presocialista? Que las enseñanzas de Cristo eran presocialistas. Incluso Chávez hablaba de algunos pasajes de Bolívar presocialista, porque no existía. Cuando Chávez hablaba, cuando Bolívar planteaba la igualdad, cuando Bolívar se convence que la lucha para liberar a Venezuela, para liberar del yugo español, del imperio, del imperio, eso era un imperio, se convence que tiene que ir con los desarrapados de la tierra, con los pobres, y darle esperanza, incluso de su libertad, con los esclavos, triunfa, porque ¿qué le puedes ofrecer tú a quien no tiene nada que perder? Imagínate. Eso fue lo que hizo Chávez. Chávez predicó, accionó y practicó el Evangelio, la teología de la liberación. Esta revolución es profundamente espiritual. Absolutamente. Sí. Pero es que la lucha que nosotros estamos dando es espiritual, Mario. La lucha que hoy en día se está dando es una contradicción histórica entre un sector que cree y entiende el mundo como la posibilidad de hacerse rico explotando al otro. Lo decía Chávez, ser rico es malo, pero es malo esencialmente porque para ser rico tú tienes que explotar al otro, tú tienes que acabar con el otro. Entonces Chávez visibilizó esa lucha histórica que además nos habían vendido que se había acabado. Y Chávez recupera las enseñanzas del Evangelio y habla de solidaridad, de humanidad, de igualdad. ¿Pero cuál igualdad? ¿La igualdad únicamente frente a la ley? No. Chávez habló y practicó, como lo dice Frei Beto, y lo hizo Lula, con todos los errores que se puedan haber cometido en cada uno de los... No, él siempre habla, de una cosa, y no es la primera entrevista que vi de Frei Beto hoy. Él siempre habla de los errores estructurales. Estructurales. Porque vamos acá, claro, si tú no... Y quiero que con esto entremos de lleno en el tema del golpe de timón. Si tú no entiendes que tu enemigo histórico, el enemigo histórico del pueblo, es la oligarquía, y es porque la oligarquía tiene un dios nada más que se llama dinero. ¿Dinero? La oligarquía tiene un fin que se llama el dinero, se llama ganancia, se llama plusvalía. La oligarquía siempre está pensando en función de ganar. De hecho, vamos a ser claros, y esto es lo más determinante, digamos, y lo más terrible, pues, cuando uno lo explica.
Todos estos años, desde el 2014 para acá, que se incrementó a la enésima potencia el ataque contra la revolución bolivariana, quienes más generaron ganancias fue la oligarquía. Quienes más generaron ganancias, ¿a través de qué? A través de la simplificación de la producción, a través de la simplificación de la distribución, a través de incluso de la desviación de alimentos, medicamentos y cualquier tipo de mercancía. Recursos. De recursos, desviación de esos recursos que eran pagados y han sido pagados por el Estado hasta hoy. Es decir, el tema es que nosotros tenemos un enemigo en común, un enemigo incluso hasta espiritualmente en común, porque culturalmente nos llevaron a creer que tener era ser. Decía Erich Fromm, el tener no es ser, el ser es ser. Si tú no eres tú, y si tú piensas por lo que tienes, no eres tú. O sea, te están llevando a pensar siempre por ti mismo. Y parece mentira ahorita, en este momento, nosotros tenemos esa contradicción más clara que nunca. Más clara que nunca. Nosotros no podemos entregar la revolución bajo ningún costo. Sí, yo lo que creo es que el capitalismo en todos estos ciclos, después de la Revolución Francesa, que además, y de la Declaración de Libertad, Igualdad, Fraternidad de 1789, en la Revolución Francesa, y de ocurrida la constituyente en Francia, que detuvo los cambios estructurales. Recordemos que esa constituyente, además llamada Termidor, porque lo que hizo fue asar y no terminar de cocinar, ¿ok? Al final, como una metáfora, echó para atrás muchos cambios. ¿Por qué? Porque fue el salto histórico entre feudalismo y la acumulación de capital, se repite hasta la ahora. burguesía, que es... O sea, ¿por qué te hago ese señalamiento? Porque realmente revolución profunda desde el punto de vista incluso constitucional, Mario, fue la de Haití, 1804, con ese planteamiento, porque allí se fue a lo profundo de lo que es la igualdad, y rescato el tema de la igualdad. ¿Por qué? Porque allí se estableció la igualdad entre mujeres, se permitió... se liberaron a los esclavos, y eso no se lo perdonó, y vencieron al imperio francés, al ejército. Esos esclavos que se levantaron, porque la gente cuando tú la sometes a una situación de pobreza extrema, ningún ser humano se suicida, si está bien de su cabeza, no, ¿verdad? Entonces tú tienes que buscar cómo vivir, cómo avanzar, cómo defender a tu familia, cómo defender el territorio donde vives. Hay anticuerpos ahí que rechazan el hecho de ser sumiso ante la esclavitud. Pero si eso es así, y por eso hago el referente histórico, hoy el capitalismo muta. El capitalismo mutó de distintas formas. Como terminaron reventando la revolución haitiana. La terminan reventando ¿cómo? ¿A través de qué? A través de la intelectualidad, a través de las reformas. No, esto no se puede hacer porque esto es muy profundo, esto afecta a los intereses, con esto no te va a llegar. Es la misma vaina que nos vienen haciendo. Bueno, el reformismo. Exacto. El reformismo, por eso hablo del termidor. O sea, la gente que, sobre todo los abogados, los estudiantes de Derecho, incluso nuestro propio pueblo, tiene que revisar el concepto de la termidor. ¿Por qué? Porque es un peligro que se presenta cada cierto tiempo en el marco de procesos constituyentes. Y a propósito del golpe de timón, por eso quiero hacer el enlace. Te ponemos primero el videito, es rapidito. Yo creo que vale la pena, porque para nosotros empezar a hablar de golpe de timón. Yo lamento no haber traído un resumen más largo, pedí rápidamente allí porque nos enteramos esta tarde. Esa es otra cosa, esta memoria, caballero. Hay que empezarla a ejercitar. Rueda. Nicolás, es una orden lo que estoy dando. ¿Tú me entiendes? Vicepresidente, ¿no? Sí. Y amigo, compañero. Es una orden. ¿Me entiendes allá, Cristóbal Francisco? Que lo que estoy dando es una orden. Con las reflexiones. Héctor, ¿tú me entiendes? Para que ustedes ajusten las cosas ahí con los que trabajan con ustedes. Y trabajen de verdad en equipo. Y se comuniquen y trabajemos, pues, en equipo, y le demos valor agregado
el máximo valor agregado a todo cuanto, por más pequeño que sea un proyectico por allá, tenemos que darle este carácter. Y yo creo que en estos años hemos acumulado experiencia, hemos creado entes que no existían, creo que hemos venido acumulando recursos, inyectando recursos, y seguiremos haciéndolo. Creo que tenemos un código, unos nuevos códigos, creo que tenemos una nueva arquitectura legal, jurídica, empezando por la Constitución, que por aquí la tengo. Bueno, tenemos leyes de consejos comunales, leyes de comuna, economía comunal, las leyes de los distritos motores de desarrollo, pero es que no le hacemos caso a ni una de esas leyes. Nosotros que somos los responsables primero de su cumplimiento. Este es el gobierno revolucionario de Venezuela, ratificado por un pueblo, pero también muy criticado por un pueblo, y con razones. Y estas son algunas de las razones. ¿Ve? Falta de eficiencia. Por ahí en alguna parte yo leí, lo he comentado también, pero como ya son varios consejos de ministros, que varias etapas pues, ¿por qué no hacer programas con los trabajadores donde salga la autocrítica? No le tengamos miedo a la crítica ni a la autocrítica, eso nos alimenta, nos hace falta. Bien, vamos. Arranca, María Alejandra. Bueno, tú sabes, Mario, que a propósito de los 6 años de golpe de timón, creo que una de las cosas que más nos hace falta revisar en esta etapa de la revolución, entendiendo el contexto que nosotros estamos viviendo, el contexto de 2012 no se parece en nada a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, porque Venezuela está bajo ataque, bajo asedio, atacada además por medidas coercitivas unilaterales. Y Mario, si los gringos quieren, aprietan más, ¿sabes? Porque imagínate un escenario donde bloqueen completamente las exportaciones de petróleo en este país que depende en un 98% de la renta de PDVSA. Eso va a desequilibrar geopolíticamente al mundo. Pero ¿qué va a pasar con nosotros que no hemos entendido que necesitamos, por ejemplo, volver al campo desde lo pequeño, Mario? Y que no podemos seguir confiando solamente en las agroindustrias, ni dándole crédito solamente a la agroindustria. Cuando el comandante Chávez habla de la crítica y la autocrítica, en este momento, en este contexto, es absolutamente necesario recuperar ese elemento. Recuperarlo y no estigmatizar a aquel que está haciendo críticas leales. Porque hay otro sector, fíjate, que está metido en una ola posmodernista, hablando de chavismo originario y hablando de algunos términos con respecto a la burguesía, que yo no estoy tan segura, que sea parte de una estrategia. Ya va, pero déjeme terminar. No solamente la estrategia, sino la catadura moral de quien lo expone. Ya va, pero espérate. Ajá. Yo no quiero señalar solamente al personaje. Yo me voy a ir al discurso. Porque ese discurso lo que pretende es dividir al chavismo. Si algo no han logrado los gringos, son dos cosas. Uno, los gringos, y cuando me refiero a los gringos, me refiero a quien está detrás del ataque a Venezuela, que no son solamente los gringos, son los intereses de las corporaciones mundiales. Es la corporatocracia mundial que necesita ponerle la mano a Venezuela. Yo estoy hablando en este momento de que intentan banalizar el discurso de Chávez, apropiarse indebidamente el discurso de Chávez para matizarlo y para utilizarlo en contra de lo que estamos viviendo los venezolanos hoy. Eso es muy cómodo, que tú sin tener moral, te atrevas a hablar de Chávez. Por eso era que yo le decía a Luisa Marbelia que tenía que enjuagarse la boca con cloro cuando hablaba de Chávez, porque yo sabía por qué lo estaba diciendo.
Y eso le pasa a muchos personajes que en este momento están tratando de dividir la fuerza chavista. Ya nosotros tenemos bastante con el ataque de la burguesía nacional y con el ataque externo, como para que también algunos sectores se pongan en ese plan. Pero lo peor es la respuesta desde afuera. La respuesta desde afuera de nuestro enemigo es: no, vengan, vamos a sentarnos con los chavistas originales, porque yo soy más chavista. Ahora resulta que hay un revolucionómetro para medir quién es más revolucionario que el otro. Pero también hay, y eso hay que reconocerlo, una especie de urticaria por la gente que critica, pues. Porque entonces debe ser que lo estamos haciendo muy bien y por eso no hemos podido salir de lo que estamos haciendo. O sea, hay que revisarse. Yo reivindico el espíritu indómito, irreductible, pero además crítico y autocrítico. Irreverencia en la discusión. Irreverente. Chávez era un irreverente en el poder. Chávez nunca dejó de criticar ni de admitir. Además admitía cuando se equivocaba. Aunque tragara arena, pero el tipo admitía cuando se equivocaba. Y además lo reconocía y pa'lante. Nos decía la verdad. Si algo tenía Chávez era que así se equivocara, el tipo nos decía la verdad. Había congruencia entre el discurso. Tú ves por qué estoy hablando de moral y de ética. ¿Y por qué yo digo que hay personajes que no tienen moral para hablar? Porque es que no tienen congruencia entre discurso y acción. Tú no puedes hablar de revolución, ni puedes hablar de socialismo, cuando tú no te bajas de una camioneta, ni siquiera para que la gente te toque, porque te hiede la gente. Esa es la verdad. Y no te importa el otro que no tiene trabajo, y no te importa el otro que se está muriendo de hambre al lado tuyo y le pasas por al lado y no te interesa. De eso hablaba Chávez en Golpe de Timón. Entonces, hay dos elementos que nosotros tenemos que rescatar en este momento histórico. ¿Para qué? Para fortalecer la unidad, Mario. Porque van a seguir tratando de profundizar en la división. Chávez tenía razón cuando decía que la oposición pensante a lo mejor iba a salir del mismo chavismo. Sí. Pero vamos a ver hasta qué punto, porque yo no creo que sea pensante una oposición que esté pidiendo a la OEA. A la OEA, un enemigo histórico, que venga y que vamos a montar un gobierno de transición. Un chavismo originario. Esa es la primera. Perdón, déjame para hacer, de paso, aprovechando esto, porque nada es casual. No. Nada es casual, porque tú no ves a un personaje saliendo a declarar que vienen a pedirle a la OEA intervención, pues eso es intervención, así es simple. O sea, imitando el discurso de los sinvergüenzas más golpistas que hay. O sea, están imitando el organismo, yendo al organismo y pidiéndole nada más y nada menos que a la OEA, al señor Almagro, hacerle llegar una carta para supuestamente montar un chavismo originario. Mire, nada es casual. Yo tengo una información que tengo que darla. Ayer se reunieron pranes. Estamos hablando de pranes, de Lampa, se reunió en el Valle, los cabecillas de BACRIM, de bandas criminales, se reunieron en el Valle para, objetivo, poner en cintura a los comerciantes. ¿Por qué será? ¿Ven? Te estoy diciendo exactamente cómo fue la denuncia. Y para mañana, los cabecillas de la BACRIM, que ya nosotros tenemos una experiencia, las utilizaron en el Valle, por orden de José Guerra. Y José Guerra anda campante por ahí, no está preso. Y se demostró que había vínculos de pagos a esa BACRIM. Bueno, y esas cabecillas se van a trasladar ahora a buscar los cabecillas de las BACRIM en Aragua para hacer una reunión en Aragua. Miren, nada es casual. Ustedes discúlpenme, esas reuniones ejecutivas de las BACRIM, de bandas criminales, bandas que tienen muertos, asesinatos, atracos, extorsión, tráfico de drogas, extorsión. Esas bandas criminales son una compañía anónima que van a hacer una reunión.
ejecutiva de cuáles son el plan para ejecutar en Caracas o el plan para ejecutar en Maracay. Y no hay nadie por encima de esas Bacrín o por encima de esos pranes, de luceros, de lugartenientes, de toda una cuerda de delincuentes, no hay nadie más arriba ordenando ese tablero de ajedrez para comenzar un ataque contra la revolución bolivariana. Coño, no lo creo. Me acuerdo de Libia. Y por eso la declaración de este fulano, cuando se va y ojo, peor todavía, más temerario, representando a las organizaciones populares. Eso fue lo más temerario, representando a las organizaciones populares a hacer un llamado, una carta, un comunicado a la OEA para que facilite una transición. Coño, estamos hablando de un plan bien orquestado. Sí. Bueno, me recuerda eso a que por allí comenzó el ataque en Benghazi con Libia, a través de los mercenarios. Y los mercenarios montaron la estrategia de los muertos y se le atribuyeron al gobierno de Gaddafi. ¿Cómo reacciona Gaddafi? Gaddafi reacciona con fuerza, atacando a los mercenarios, y resulta que aprovechó la ONU la ocasión para dictar primero la resolución 1970 y después la 1973. Es decir, primero sanciones no militares y después sanciones militares, abiertamente. Nunca las sanciones militares establecían que se podía poner un pie en Libia para invadirlo. Y utilizaron como excusa la teoría de la responsabilidad de proteger. Esa fue la doctrina que utilizaron, la justificación, porque se estaban violando derechos humanos. Pero ¿quién empezó la matazón y quién empezó todo el montaje? Bueno, mercenarios contratados. Tú haces la analogía, bandas criminales en Venezuela. Y cuidado, porque Brasil también se presentó una situación parecida desde las favelas, Mario, con bandas criminales armadas desde las favelas. Y hubo que meterles el ejército. Trataron de hacerlo con Dilma. De hecho, con Dilma lo hicieron. Y movilizaron yo no sé cuánta gente. Aquí lo hicieron. Claro que lo hicieron. Aquí lo hicieron. Lo hacen. Sí. Imponen la ley. Imponen la ley. Porque eso es un plan orquestado desde Colombia. O sea, no seamos inocentes. Eso es geometría de la ocupación. Y aceptado por el imperio. Claro. Que son los principales delincuentes. Yo recuerdo que cuando estaba en Miraflores en el año 2002, en el despacho de la presidencia, a nosotros nos llegaban reportes de desplazamientos de paramilitares. Porque ¿cuál fue el plan con Uribe? Uribe desmoviliza a los paracos y esos paracos se vienen para Venezuela. Y empiezan a ocupar posiciones, ¿ocupando qué? Territorio. Territorio. Regalándole la droga a los chamos, invadiéndonos a través de sus costumbres, imponiendo la ley, y ahí están las Bacrín. El presidente Maduro trató de hacer o de aplicar un proceso con los corredores de paz. ¿Tú recuerdas? ¿Y quién llevaba al frente esa política? ¿Rodríguez Torres? ¿O es que se nos olvida quién llevaba al frente esa política? Y si alguien sabía de lo que estaba pasando y dónde estaban esos grupos y dónde se ubicaban, era él. Mira, tengo un Twitter del presidente. Dice, en Venezuela nace una nueva democracia que se traduce en la activación de 47.634 consejos comunales. 49% de ellos están agrupados en 2.597 comunas en todo el territorio nacional. Hago un llamado para hacer cumplir la orden del comandante Chávez de conformar las 3.000 comunas. Sí, está muy bien. El presidente Maduro está trabajando en este planteamiento que está haciendo. No quería saltar. Perdón, un mensaje del padre Numa. Dice, el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, el último libro de la Biblia, dice que cuando alguien no es ni frío ni caliente, Dios lo vomita. Dice, es decir, gente como esta del chavismo originario son la náusea de Dios.
Bueno, fíjate. No, Duro. yo para digerir lo que dijo Numa, que está bien duro, está duro y curvero, yo quiero ponerte un video del comandante. Adelante. Que en donde, cuando él tuvo un encuentro con la Dirección Nacional. Y es bien interesante, pues habla sobre los principios, la moral, la ética. Vamos a verlo. Rueda. Uno tiene que ir muy de cuando en cuando a los principios. Volver a los principios, al principio. Retomar, recargar, refrescar, reimpulsar. El Partido Socialista Unido de Venezuela, cada uno de ustedes, de sus militantes, de nuestra militancia, debemos siempre estar revolviendo los principios éticos que nos movieron. Antier me trajo el capitán Morales, mi ayudante, ese día, por recordar cosas, le dije, búscame por ahí, cosas mías viejas. Y estábamos recordando, yo leyéndome 40 años después, lo que escribía el muchachito que era yo, Tribilín, por allá por 1973, casi 40 años, en unas maniobras aquellas donde caminábamos desde Agua Blanca hasta Barquisimeto, maniobras de fin de año, éramos cadetes, 17 años. 18 años. Y entonces hay unas frases ahí que uno consigue, pues, el principio. Y escribo yo, pasamos por la casa campesina, salió la señora, 4 o 5 niños descalzos, barrigones de lombrices. La miseria. Y entonces el Tribilín Chávez escribió, siento que hierve la sangre en mi vena. Y resulta que ya cargaba un fusil aquí y la sangre hirviendo. Y unos compañeritos ahí cruzando una montaña y cantando cantos patrios. Oh, patria mía, patria querida, voy a la guerra a luchar por ti, patria mía, patria querida. Ese es el principio. Eso es el principio. Fíjense, estamos hablando, cuando hablamos de las 5 líneas estratégicas, todas son en verdad más que estratégicas, fundamentales. Porque hay elementos estratégicos que pudieran no ser fundamentales. Pudieran no ser esenciales. Estos son esenciales. Así lo creo, pero profundamente. De la cultura política capitalista a la militancia. Verdaderamente socialista, no es de la boca para afuera, militar, soy un militar, un militante socialista. Militante socialista, para poner un ejemplo, Cristo. Que nosotros tenemos que ser como Cristo, no, un santo varón. Pero sí vivir y actuar crísticamente, aun cuando no seamos cristianos en lo religioso. Cristo, un fenómeno histórico, un hombre capaz de dejar
todo. Bolívar, mucho más terreno, mucho más cercano, mucho más nuestro. Aquí, Bolívar, el que lo abandona todo, por ser útil a su país, a su pueblo, a su patria, no pierde nada y gana cuanto le consagra. Bolívar. Y resulta, camaradas, ustedes lo saben, que mientras un militante, por distintas razones, va asumiendo mayores responsabilidades, debe asumir con mayor intensidad en la conciencia y en la praxis de cada día, de cada hora, de cada noche, de cada minuto, esos códigos de conducta. Si algún día yo siento que la fuerza esta ya no es, tengan la seguridad que me voy. ¿Sí? Tendría que irme, porque pondría en riesgo la conducción del movimiento. Una de las cosas que más nosotros tenemos que hacer, buscar la luz, buscar distintas opciones, ideas, no amarrarnos a una idea, al pensamiento único, o a creer que ya sabemos todo. No, solo sé que no sé nada, dijo aquel gran filósofo. O a creer que tenemos la razón y la verdad en las manos. No, esa es causa de perdición de 100 proyectos, de 1000 proyectos en la historia. Vean ustedes lo que le pasó a la gran revolución rusa, después soviética. Terminó en la nada. Se olvidaron los principios. Se corrompió la política. El poder político desplegado por el Partido Socialista, cada uno de nosotros y el colectivo debe tener muy claro y muy firme ese principio, que ese poder es no para mandar, sino para obedecer al pueblo, obedecer al colectivo. Estamos aquí para obedecer. Estamos aquí para que el pueblo nos mande, nos interpele, nos regañe, nos oriente, nos critique. Si nosotros nos convertimos en simples representantes del pueblo, y entonces nos asumimos como el poder para mandar mandando, y el pueblo viva o no viva obedeciendo. Si eso llegara a ocurrir, entonces estaríamos en presencia de la verdadera y profunda corrupción política. Corrupción política. Ustedes saben, todos sabemos lo que es la corrupción. Es la podredumbre, el proceso de putrefacción. Cuando eso ocurre, cuando nosotros, la potestas, el poder constituido, los voceros o delegados o representantes, llámese presidente, llámese diputado, llámese gobernadores, llámese alcalde, llámese etcétera, se asume así mismo como el fin último de la política, como que estoy aquí para mandar y me olvido del poder constituyente originario y me olvido de que yo estoy aquí es para obedecer a ese poder, me debo a él, al supremo poder popular, a los intereses populares. Entonces estamos en presencia, repito, dice Dussel y yo lo creo profundamente, de la más grande de las corrupciones, y todas las demás provienen de esa. De ahí viene el enriquecimiento ilícito, los
los negocios, porque yo me olvido del pueblo y ahora vienen los amigotes, los negociantes, familia, etcétera, y yo estoy dinero para pensar en el futuro, los hijos, el futuro, que voy a hacer yo después que me vaya de aquí, asegurar el futuro, siempre hay excusa para el corrupto. El futuro personal de un verdadero líder revolucionario no debe importarle absolutamente nada. Debe importarle el futuro de la patria, del pueblo, de la nación, de la revolución. Y es, repito, importantísimo que cada uno lo revisemos, cada una, y lo discutamos, y denunciemos desviaciones entre nosotros mismos, y apliquemos los estatutos del partido, y no nos hagamos la vista gorda, no hagamos como dicen que hace la avestruz, o nos tapemos la nariz, y nos convirtamos en cómplices, no. Si es que ocurrieran hechos de desviación, que se demuestren, no por intriga y por componendas, porque a veces empiezan alguien a decir, no, pero es porque está poniéndole el ojo al cargo del otro, tratando de acerruchar. De eso hay de la vieja política, son los valores verdaderos a los que me refiero. O la costumbre esa, muy del chisme, de que, bueno, oí y transmito. Mira, y que no, eso se dice, pero ¿hay alguna prueba? Eso es mucho la conducta de la contrarrevolución. Desprestigiar. O a veces meterse con cosas personales, fallas personales. ¿Y quién es perfecto? El que sea perfecto aquí, que tire la primera piedra, dijo Jesús. El que no haya cometido pecado, que lance la primera piedra. Pero hay que llevar los valores, los principios éticos bien claros. Y el primero de todos, yo creo, analizando, es ese. Y yo cada día me lo repito, Dios mío, yo estoy aquí para obedecer al pueblo. No para mandar mandando, sino para gobernar obedeciendo. Y por tanto, debo saber, debemos interpretar lo más claramente posible qué es lo que quiere el pueblo, qué es lo que necesita el pueblo, en un permanente, por supuesto, una permanente interacción. Ahora para eso se requiere un pueblo organizado, culto, que sepa de verdad lo que realmente, valga la expresión redundante, necesita. Porque el capitalismo se encargó y se sigue encargando de generar en sectores sociales distintos, incluyendo los sectores populares, las llamadas necesidades ficticias, que no son realmente necesidades. Y ahí, el liderazgo, nosotros tenemos un papel importantísimo que jugar. Porque cuando se habla de la interpelación, es interacción. Pueblo, interpélame. Pueblo, regáñame. Pero yo también me guardo mi derecho de interpelarte. Y cuando tenga que regañarte, te regaño. No te ofendas ni te pongas bravo, porque yo te responda. Antes de darte la palabra, quiero leer algo. Con respecto al audio que están rodando sobre que Leopoldo López se fugó, bueno, les manda a decir Lilian Tintori que él está ahorita arropadito y con su pijama. Que dejen de joder. Textual. Bien. Bueno, grande Chávez, de verdad que coño,
Chávez era demasiado, mucho con demasiado, por ahí dicen los chamos, bueno, así digo yo. Chávez era mucho con demasiado, lo que nosotros decimos, Mario, o sea, duélale a quien le duela. Yo, entre un principio y un amigo, me quedo con el principio. Eso me lo enseñaron en mi casa, porque en la casa se aprenden las cosas buenas y las cosas malas. Ahí, básicamente, se aprenden eso, los principios, lo que te ata, lo que te forma, pero también lo que te deforma. Y Chávez insistía permanentemente en el tema de los principios porque sabe que todos nosotros, esto es una sociedad capitalista, Mario. O sea, nosotros no estamos en ninguna sociedad socialista. El que diga que el socialismo fracasó es un perfecto idiota, porque aquí no hay socialismo. Esto es una sociedad capitalista. Nosotros no hemos ni siquiera trascendido. Era de lo que Chávez estaba hablando. Por eso yo rescato las palabras de Diosdado. Sí, vamos a meternos en una transición, probablemente en este momento de quiebre del modelo económico venezolano, dependiente de la renta petrolera, monoproductor. Allí iremos hacia una transición. Y estamos en pleno momento para revisar hacia dónde vamos. Por eso, qué bueno golpe de timón y que Chávez esté hablando de eso. Y qué bueno que en estos momentos de quiebre aparezcan estos personajes tratando de dividir la unidad monolítica del chavismo, de la comunidad chavista, de lo que se conoce como, además, un pueblo que ha resistido con estoicismo, con dignidad, y hay una relativa estabilidad política, Mario, y frente a eso entonces aparezcan unos personajes sembrando cizaña para romper la unidad superior del chavismo que debe ser preservada a toda costa, a toda costa. Pero esto no significa que nosotros no vamos a meter el dedo en la llaga con aquel que lo esté haciendo mal, porque si no decimos la verdad, perdemos la credibilidad. Entonces ese pueblo, esa unidad estoica que hasta hoy ha resistido, no podemos seguirle pidiendo al pueblo solamente que resista. Hay que insistir, hay que persistir, pero también hay que avanzar. Cuando Chávez decía, hay que oír al pueblo y qué quiere en el momento histórico, en este momento, si uno va a la calle, bueno, yo me la paso en la calle, la gente lo sabe que yo camino por todo alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente, y las interpelaciones que tú recibes, ¿hasta cuándo le vamos a permitir a la burguesía que se siga burlando de nosotros? Porque eso es parte también de la guerra, Mario. Sí. O sea, esa es la guerra real. La guerra real es que hace 40 días, 50 días, un par de zapatos costaba 600 bolívares. Y que ahorita está costando 4.600 bolívares soberanos. ¡Ey! Yo alerto. El lenguaje es muy importante, Mario. Y la gente ha empezado en la calle a hablar de 500 soberanos. No. Son 500 bolívares soberanos. Porque eso simbólicamente significa que tú vas a tratar de borrar a Bolívar. Y aquí nadie nos va a borrar a Bolívar. ¡Ey! Eso no es casual. Como no es casual los tipos que se pasan en una camioneta y tiran el billete. Incluso en la cara, algunas veces, de la policía. Yo lo he visto. O sea, nadie me lo contó. Entonces, frente a eso, ¿a qué nos está invitando Chávez? A volver a donde comenzó todo, que es la lucha histórica de un modelo emancipador, Bolívar, frente a un modelo de dominación totalitario y autoritario. Quien quiera romper la unidad histórica del chavismo debe ser aislado, porque si tú logras romper la unidad histórica del pueblo, tú le rompes la dignidad a este pueblo y lo doblegas. Estamos quebrados. Estamos quebrados. Y por eso el ataque es directo a la unidad del pueblo y a las Fuerzas Armadas. Sí. Y a la moral de las Fuerzas Armadas. A la moral, queriendo mostrarlos a todos como malandros, como choros, como corruptos. ¿Es así o no es así? Exacto. ¿O no estoy diciendo la verdad? Yo con la verdad ni temo ni ofendo. Hay que tener cuidado, porque puede ser que haya gente
que esté metida en eso. Bueno, a ese hay que atacarlo y ponerlo como ejemplo. Porque además esto es un tema de ejemplo, ¿ves? De la congruencia entre el discurso y la acción. Tú no puedes decir que tú defiendes el socialismo y entonces tú diriges, por ejemplo, el financiamiento solamente a la agroindustria y que se jodan los campesinos. No, yo no me calo esa. Yo no me calo esa porque es incongruente con el proyecto socialista y es incongruente con la palabra de Chávez. Es incongruente con la historia de la revolución bolivariana. Porque no vamos a poder salir de abajo si no creemos en nuestras propias fuerzas y organizamos a ese frente campesino. O sea, ¿qué le toca a Venezuela a partir del 10 de enero del 2019, Mario? Que es una fecha clave para la conspiración. Perdón, tú lo sabes, ¿verdad? Una cosa. Bueno. Ellos ya apuntaron, ya tienen la fecha. Claro. 10 de enero del 2019. 10 de enero del 2019, porque supuestamente ellos dicen que ahí se acaba el periodo presidencial del presidente Nicolás Maduro. Y que no reconocen las elecciones. Y no reconocen las elecciones. Ni reconocen, por supuesto, a la Asamblea Nacional Constituyente. No reconocen a nadie. Pues? Entonces, ellos tienen ya una fecha fija. Una fecha fija. Mira, en este proceso de desgaste, de ataque, de acoso, hay que pensar en un escenario a partir del 10 de enero del 2019. Por eso yo advertía que los gringos, viendo que les daba resultado o que les dio resultado el acoso, el ahogo financiero contra el país, de pronto se lanzan otro tipo de sanciones más perversas. Esto va a significar que nosotros vamos a tener que reaprender. Porque hay gente que no ha entendido, Mario, que nosotros realmente estamos en medio de una guerra. Es decir, miren, señores, la guerra... Y ve que se lo hemos repetido. Pero fíjate, Mario, hay que decírselo así. La guerra, los efectos de la guerra, cuando los opositores, Julio Borges, ese señor que no merece ser venezolano, que yo insisto que no solamente puede ser, es que es traidor a la patria, es que le queda grande la nacionalidad venezolana. Cuando ese señor fue al resto del mundo, él y todos sus adláteres, a pedir una invasión a este país y a pedir sanciones, las medidas coercitivas unilaterales no son contra supuestamente quien tiene cuentas en el exterior y le quitaste los bienes. 50 y pico de personas del alto gobierno. No, señor, mire, la guerra es que usted no le llegue, por ejemplo, la insulina a los insulinodependientes. ¿Por qué? Bueno, porque nos bloquearon la compra de insulina porque nosotros no la producimos. Ahí está la debilidad del modelo venezolano, que es que somos dependientes. Y es histórico, es una economía dependiente. Miren, el capitalismo mundial nos dio un papel. El papel de Venezuela era surtidor seguro de materia prima. En ese aspecto o en ese desarrollo del tablero mundial, mientras Venezuela fue surtidor seguro de materia prima, no hubo problema con los gobiernos y eran todos buenos, aunque hubiesen desaparecido 11.000 venezolanos. El pacto de Punto Fijo desapareció, torturó y asesinó a más de 11.000 jóvenes venezolanos. Y los tuvo en la cárcel. A mí me consta, nadie me lo contó. En mi familia eso lo vivimos, porque no solamente persiguieron a mi tío, sino que persiguieron a toda la familia, los adecos. Y por eso yo, primero muerta que adeca. Es verdad, es verdad. Es así, primero muerta que adeca. ¿Por qué? Bueno, porque allá hay un tema de que yo lo viví, yo vi lo que hicieron, nadie me lo contó, lo vivimos en la familia. Entonces eso a nuestra familia no se le puede olvidar. Entonces, ¿qué pasa, Mario Silva? Ellos tienen una meta. Están dictando en este momento el tribunal ese fantasma, órdenes contra militares venezolanos. ¿Tú crees que eso es casual? No. Están armando el expediente a Venezuela para justificar el mismo escenario de Libia. Por eso yo no creo en la declaración de los españoles. Yo la veo con muchas recelo, reservas, sí, señor. Porque así pasó con Italia y Libia. Pasó con Libia. Y después la bombardearon. Sí, señor. Los cazas salían de Italia. Y lo mismo Francia. Yo, Mario, tú me dirás, digan lo que quieran, pero yo
con la burguesía no hago trato. ¿Por qué? Porque histórico, y esto no lo digo yo, o sea, mire, yo les quiero leer, solamente leerte esto, María, antes de... Recomiendo este libro, Orlando Araujo, Venezuela Violenta. ¿Lo tengo por aquí? Muy bueno. Aquí está. Orlando Araujo, Venezuela Violenta. De hecho, esta edición la conseguí yo en una feria del libro. 1968, El perro y la rana. Fíjense, ¿cómo define? Solamente voy a leer esto. La burguesía nacional describe como misión histórica la de servir de intermediario. ¿Cómo se ve? No se trata de una vocación de transformar la nación, sino prosaicamente de servir de correa de transmisión a un capitalismo reducido al camuflaje y que se cubre ahora con la máscara neocolonialista. La burguesía nacional va a complacerse, sin complejos y muy digna, con el papel de agente de negocios de la burguesía occidental. Ese papel lucrativo, esa función de pequeño gananciero, esa estrechez de visión, esa ausencia de ambición, simbolizan la incapacidad de la burguesía nacional para cumplir su papel histórico de burguesía. Frantz Fanon, Los condenados de la tierra. Pero además, óyeme, como que si estuviese hablando de la nuestra, pero además es necesario que nosotros rescatemos lo que decía el propio Orlando Araujo, que nos decía que era una burguesía estéril. Es la proyección ideológica de este sistema que va encarnando en leyes, instituciones, doctrinas, hábitos y en formas múltiples de la vida política y social y cultural de un país colonizado. La burguesía estéril tiene una institución que la representa con toda su ortodoxia ideológica. En aquel momento, la Cámara de Comercio. Hoy, Fedecámaras. Nosotros no tenemos oposición, sino que tenemos a la burguesía en pleno, con un plan para derrocar al gobierno bolivariano, perdón. Y su fecha de vencimiento es el 10 de enero. María, perdón. Hay una cosa que estamos claritos, y voy a remitirme a los tiempos de revolución. Desde antes y desde el momento en que el comandante Chávez entró al poder, la burguesía siempre reaccionó de dos formas, o de tres formas. Una, trató de enamorar al comandante Chávez, no pudo, lo atacó y lo tumbó. Luego, intentó nuevamente en el mismo 2002, hasta 2003, volverlo a tumbar. No lo logró, se perfeccionó su ataque. Siguió de nuevo. Y hasta el día de hoy, ya incluyendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, hasta el día de hoy no hay una sola vez en que cuando se siente débil pide diálogo, se pide sentarse y luego que tiene el diálogo se siente y consigue el timer o consigue arremete nuevamente y viene con una puñalada trapera. Eso ha sido su constante. Mira, Mario, yo voy a leer a Orlando Araujo porque me parece importante para la reflexión que estamos haciendo hoy. Él citaba la Carta de Mérida de 1962, donde había existencia de niveles mínimos de vida para la mitad de la población, bajas condiciones sanitarias, bajísimo nivel educativo y acumulación de un fenómeno de desempleo progresivo. Ese era el panorama que ellos decían estaba en Venezuela presente en 1962. Ellos decían que había reducción de inversión nacional privada y pública y la inversión extranjera, así como una reducción de las reservas internacionales y el problema del presupuesto público. Ese era el diagnóstico que hizo la burguesía cuando se reunieron en Mérida en 1962 y anuncian la Carta de Mérida. Pero además dicen, ¿cómo van a lograr ellos los sensatos objetivos de borrar los desequilibrios intersectoriales de la economía? Bueno, hay que buscarla en el aumento de la producción y no en la exagerada concentración de la riqueza, porque según ellos no había exagerada concentración de la riqueza y distribución de la riqueza. Orlando Araujo dice que es una gran falacia porque basta recordar
la concentración de la propiedad territorial en la existencia de grandes masas depauperadas, el latifundio que encontró Chávez. Pero además, planteaba Orlando Araujo que la historia económica del siglo demuestra que a medida que la producción ha venido alcanzando magnitudes considerables, los desajustes de la estructura económica se han venido acentuando hasta provocar el estallido de manifestaciones sociales y políticas, léase violencia, que ponen de relieve una crisis profunda en cuyo fondo fermenta la desigualdad de la distribución de la riqueza. ¿Por qué odian a Chávez? Porque Chávez agarró la renta y empezó a distribuirla. Y les dijo, para ustedes el 38 y para nosotros el 62. ¿En qué? En inversión social. ¿En qué? En zapatos para el colegio, para los chamos. ¿En qué? En libros. ¿En qué? En planes para arreglar los dientes a la gente, operar a la gente. Dignificar al ser humano. Y eso lo hace a través de la política de subsidio, que fue la decisión que en su momento se tomó. Pero ¿cuál es la tesis de esta burguesía? Vamos a ver si te parece algo. La no intervención del Estado en la economía, la defensa ardiente de la iniciativa privada, prácticas monopolistas, constante presión sobre el gobierno para lograr créditos y medidas de provecho suyo, clase que identifica el interés nacional como un interés particular. ¿Y qué es lo que piden? Créditos, subsidios, exoneraciones, medidas y leyes que protejan y estimulen a la misma burguesía. Quiero leer más porque para que no... ¿Tú viste lo que te pasé? Creo que te lo pasé a ti. El análisis que hace Luis Sala. Buenísimo. No, buenísimo. El análisis que hizo Luis Sala. Buenísimo. De cómo el superávit nuestro cubre el déficit de la empresa, del sector privado. Fíjate. Nosotros, cuando Chávez hablaba de contar con un empresario nacionalista, no se estaba refiriendo a esta burguesía parasitaria, estéril, chupasangre, que históricamente lo que ha hecho es apropiarse de la renta petrolera, históricamente. Pero Mario, es más, vamos a decirlo, porque todo el mundo ya lo sabe. Es decir, ¿a quién acaban de meter preso en España? Ajá. 1.200 millones de dólares producto de las coimas, porque no tiene otra palabra, y del blanqueo de dinero para grandes jerarcas de la industria petrolera venezolana. Miren, estos tipos de verdad creen que el capitalismo les va a dejar disfrutar los reales que se han robado. Miren, hermano, para eso existen tratados internacionales en materia de corrupción que persiguen esos capitales. Y después esos capitales se los cogen. ¿Saben? No los van a poder disfrutar, los van a perseguir hasta el fin del mundo. Entonces, estos tipos que hablan de la revolución y resulta que cuando más plata han robado en su vida ha sido haciendo negocios con algunos pseudo revolucionarios, porque que no me venga con cuento nadie. Esta es la familia Ledesma. Ahí está. Véanlo, pues. Mira, vean esto que está aquí, por favor. Déjame ver si tengo por aquí cerca un micrófono. Estoy con el equipo de La Sexta, ¿viste? Sí. Voy. ¿Está listo? De la organización intenta evitar que preguntemos ¿por qué les está hablando? Gracias. Hola, buenas noches. Vienen ustedes al cóctel. Somos de La Sexta de la televisión. ¿Les hacer una pregunta? No nos permitirá hablar con más invitados hasta que llega Miguel Ángel Capriles. Señor Capriles, buenas noches. ¿Qué tal? Enhorabuena por la boda de su hija. Nos ha sorprendido que, siendo dos cónyuges venezolanos, hayan elegido España para casarse los dos. Señor Capriles, estamos haciendo un programa sobre vivienda. ¿Por qué ha elegido España para sus inversiones de lujo?
Porque han elegido España para sus inversiones de lujo. Mira, el cinismo de estos señores es tan grande. El cinismo. Por eso es que yo decía en estos días, y hay que entenderlo, que el tema de desnudarse ante la opinión pública mundial ya es tan evidente todo lo que está pasando que no hay posibilidad de esconder nada. Mira, este es un Twitter de Luis Almagro hablando de la inmigración, que en este momento son más de 5.000 personas que van vía Estados Unidos. Vean ustedes lo que puso Luis Almagro. Luis Almagro, vean aquí. Aleja un poquito la cámara, compa. Aléjala la cámara un poquito. Dice así: sobre la movilización de ciudadanos hacia los Estados Unidos, debo declarar que no es de preocupar, ya que se trata de un movimiento migratorio normal, es algo que ocurre todos los años y beneficia enormemente el turismo y la economía de los países. Recibámoslos con los brazos abiertos. ¿Qué diría Almagro ahora en este momento con relación a la migración que va y está siendo amenazada por Donald Trump? Ahí están los... Amenazada. En México los pararon. En México les cayeron a plomo. En México los pararon. No, y lo peor de todo es que les van a caer más a plomo en el momento en que lleguen, si es que llegaran. Porque México va a hacer el papel que Estados Unidos no quiere hacer, que es el papel de sanguinario. Claro, pero la única migración importante es la venezolana. Claro. Esa es la que importa. Esa es la única que es interesante, porque aquí nos estamos muriendo de hambre. Sin negar los problemas que tenemos. Sí. Sin negar que hay gente pasando roncha. Sin negar que el plan que desarrolló el presidente, que es coyuntural para atender una guerra híbrida, no se puede convertir en el plan a largo plazo del país, porque nosotros, si eso se logra, si el quiebre viene, nosotros estamos en momento constituyente. ¿Qué nos vamos a preguntar nosotros en medio de esa constituyente? ¿Para dónde vamos, pues? ¿Cuál es el camino? ¿El camino es el socialismo o cuál es el camino? Y entiéndase que este socialismo no se parece a ningún otro, que no es el de los libritos. Chávez lo decía permanentemente. Decía Paola Gallo, que es de la OFAC, que es la organización de cubano-argentina. Decía, porque, ojo, tomaron como que era una expresión de Silvio Rodríguez. No, es de Paola Gallo, pero yo la estuve revisando. Decía que nosotros tenemos que enamorar nuevamente a las masas. Claro. Porque se han venido desenamorando y ese es el resultado, lo que decía Frei Beto con la cuestión estructural. O sea, si no se modifican las estructuras estamos muertos. Claro. Entonces, hay que enamorar nuevamente a los pueblos. Dice, por eso ocurren cosas como Bolsonaro, cosas como Macri, cosas como Duque. Claro, pero además de eso, no es solamente la despolitización y la desideologización, Mario. Allí también tenemos que entender que el capitalismo muta y utiliza técnicas distintas para seguir dominando a los pueblos. Allí hay mucho de manejo. Sí, pero nosotros siempre vamos a la saga y eso es malo. Claro. Nosotros tenemos que adelantarnos a esos métodos, pues ya lo conocemos. Claro, tú tienes que utilizar las herramientas que ellos están desarrollando para ponerlas en favor de tu discurso. Y por eso hay que aprender de esas herramientas para ponerlas a tu favor. Es decir, ¿por qué gana Trump? Bueno, por el uso de la Big Data. Exacto. Facebook, gustos, porque entendemos además que estudiaron, segmentaron el mensaje y allí se posicionaron. ¿Ok? ¿Por qué gana Macri con su bailecito? Porque ofrecieron el cambio, el progreso, y ahí está el progreso para el pueblo argentino. Sí. Reventado. Tengo la impresión de que y con una deuda, Macri no debe pasar el año. Y con una deuda para 100 años más. Sí. Imagínate. Pero además vendió parte de la Patagonia al sionismo mundial. Eso hizo Macri. Macri es tan miserable que le hundieron un submarino y no dijo, ni esta boca es mía. ¿Tú sabes qué me sorprende a mí? Que ni siquiera la Fuerza Armada Argentina haya reaccionado. Les tumbaron un submarino, se lo hundieron, están las pruebas. Y el tipo, mira, calladito la boca. ¿Y qué me dice de Brasil? ¿Cómo un fascista como ese puede tener
cabida en Brasil. ¿Ves? La desunión de la izquierda, el infantilismo de izquierda. Cuánta razón tenía el presidente Maduro en un discurso que dio precisamente en el seno del partido cuando decía: no es suficiente la izquierda para enfrentar este momento, porque ya esas categorías fueron superadas por el capitalismo. Sí. Hay que incluir, porque la diferencia es entre el patriota revolucionario y en el entreguista que quiere que su patria se la lleve el mejor postor. Eso es lo que hay que distinguir en este momento. Entonces, si nosotros recordamos las enseñanzas de Chávez y vemos con atención el fenómeno que está ocurriendo en Brasil, ya las técnicas fueron refinadas. Ya no necesitan golpes de Estado para tomar el control, porque saben que a través de la manipulación de votos pueden llegar al poder. O si no, ¿qué es Bolsonaro? ¿Qué es Jair Bolsonaro? ¿Qué está haciendo ese tipo? Trabajando dos líneas estratégicas o tres. Una, la cultural, el machismo. Y la otra, trabajando desde el punto de vista de atar lo religioso, el pecado... Conocimiento de la sociedad. Óyeme, claro, Mario, eso es infiltración. De sus debilidades, de sus gustos. Infiltración cognitiva, porque tú ni te das cuenta que te lo están haciendo. Está utilizando la mezcla, que sabe que Brasil es un pueblo religioso, altamente religioso, y mezcla corrupción igual pecado, homosexualismo igual pecado. Eso es lo que vamos a frenar. ¿Ves por dónde los están atacando? Y la izquierda, bueno, casi que con la boca abierta esperando que las moscas... Entonces no alcanza, esas categorías ya no alcanzan para definir los fenómenos y la forma como nos están haciendo la guerra. ¿Por qué? Porque el imperialismo mundial decidió recolonizar América Latina. Es un movimiento continental y la joya de la corona en términos de geoestrategia es Venezuela. Si nosotros no entendemos eso, no vamos a entender qué es lo que está pasando, cuál es el ataque externo y cuál es el comportamiento de esta burguesía. Esta burguesía es históricamente traidora, servil, estéril, parásita. Entonces, cuando apriete la guerra, ¿con quién nos vamos a aliar? ¿A quién vamos a tener en la trinchera? ¿A la burguesía que se le está dando crédito? ¿O a la gente en la calle, el que no se ha rendido, el que sigue sembrando a pesar de que no le dieron ni medio y que le desviaron además los insumos, porque se los dieron a los grandes, porque están apostando a que con el grande sí vamos a salir para adelante? Miquití, son traidores históricos. Bueno, esto es lo que explicaba yo la semana pasada, cuando vamos culminando, que todavía hay en silos que son del Estado, prestados a la Polar, hay en silos casi 32.000 toneladas de maíz de la vez pasada. Bueno, pero... Más 30.000 toneladas de esta vez, y los tiene guardaditos. Pero tú sabes que él está haciendo cerveza con maíz. Qué horror. Eso lo dicen los trabajadores de Polar. Yo desde aquí reivindico a los 10.000 trabajadores de Polar que este malandro votó. Si alguien le ha hecho daño a este país, es ese monopolio, ¿sabes? Porque son estrictamente antipatriotas. Y es el más peligroso. Antivenezolanos, sí. Claro que es el más peligroso de todo. Mientras el dólar tóxico ha devaluado la moneda 200.000%, de 197.000%, ellos han aumentado los precios 277.000%. Sí. Ahí está el estudio de... el amigo... Lo está haciendo todavía. Es que lo hace diariamente. Sigue siendo el enemigo histórico. Claro que sigue siendo el enemigo histórico. Ahí está la denuncia que tiene la gente de contra Dollar Today, donde está Andrés Giuseppe al frente ayudando a estos compañeros, que por cierto, yo denuncio, porque yo no soy escaparate de nadie, yo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente, ahí hay una violación masiva de derechos humanos. Y si no me creen a mí, busquen la sentencia de la Corte Penal Internacional que acaba de condenar a los Estados Unidos porque considera que las medidas coercitivas unilaterales son crímenes de lesa humanidad. Lo que hace Polar es un crimen económico, es un crimen de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. Desde marzo está denunciado en Fiscalía, todavía no le han asignado fiscal. Señor fiscal, sabiendo usted que es un defensor de los derechos humanos del pueblo venezolano, póngale atención a la denuncia, por favor,
del tema de Polar, porque si alguien le está haciendo daño a este pueblo, son esos malandros, no son otra cosa, son malandros. Y ahí la Asamblea Nacional Constituyente, inclusive en el marco de esta fecha, tope, 10 de enero del 2019, nosotros tenemos una tarea fundamental que cumplir, que es garantizar la estabilidad del gobierno, garantizar la paz, pero además definir para dónde vamos, cuál es el camino. ¿Vamos para el socialismo o vamos para el reformismo? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se come eso? No nos vaya a pasar como la termidor de la Revolución Francesa. Yo lo advierto además con mucho respeto. Sí, vuelta y vuelta. Porque algunos de nosotros no estamos para esa. Yo por lo menos no. No. Gracias, mi amor. A mí me encanta cuando yo la traigo a ella. Salgo así como... ¿Cómo me dice? Revitalizado. No, mira, te voy a leer algo más. No, Mario, espérate. Mira, esto lo aparté. Mira, este es un pueblo que da batalla sin tener armas, que triunfa con los reveses, que en los desastres se organiza, que el terror lo exalta, que la clemencia fingida o real lo indigna, con quien no hay medio ni esperanza que tuerza o adultere su propósito, porque no cree, porque no quiere, porque no se presta a nada que no sea el triunfo de la revolución tal como él la quiere, absoluta y radical. Eso se lo dedico al pueblo venezolano. ¿Quién lo dijo? Juan Crisóstomo Falcón, proclama fechada en Agua Clara en 1864. Tiene más de 200 años. Y ahí está vivito y coleando. Eso es el pueblo venezolano. No nos olvidemos nunca de eso. Chao, nos vemos el próximo martes. Tenemos que hacer, porque mientras más se tarde, más difícil es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz.